Damas y caballeros, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a un video más por parte de Peterson. En esta ocasión se han publicado el día de hoy los datos inflacionarios en Estados Unidos. Por consiguiente, pues vamos a ir a adentrarnos un poco a cuestiones económicas y a repasar cómo es que se presentaron los datos. Antes de que nos adentremos a cuestiones económicas, obviamente les recuerdo que si el material compartido les ha resultado de interés, pues no olviden darle like al video, además suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para continuar recibiendo alertas en cuanto a este tipo de materiales. Adicionalmente, les recuerdo que en el apartado de la descripción tienen enlaces para apertura de cuenta demo y cuenta real con Pepperstone. Obviamente, la sugerencia, como ya lo saben, para aquellas personas que están en el proceso de aprendizaje, pues pongan en práctica sus conocimientos a través de una cuenta demo, y para aquellas personas que estén interesadas en aperturar una cuenta real con Pepperstone, obviamente les recuerdo que este tipo de eventos de considerable importancia o relevancia, pues tienden a tener repercusiones en los mercados financieros a nivel global. Por consiguiente, pues obviamente con Pepperstone pueden tener acceso a todos los principales mercados globales. Vamos a darle ahora sí un vistazo a cómo se registraron los datos inflacionarios, cómo se representaron los datos económicos para los incrementos de los precios durante el 10º mes del 2021. Y antes de que nos adentremos a detalle, pues obviamente hay que mencionar que en general los resultados abatieron considerablemente a las expectativas de mercado, obviamente las cuales pues esperaban que la inflación todavía se mantuviera en altos niveles de incrementos de los precios. Sin embargo, pues estas todavía se ubicaron muy por encima de lo que esperaban los inversionistas, las expectativas de mercado. Y aquí obviamente en cuanto a la inflación, la cual considera todos los ítems, pues está ampliamente por encima de las expectativas de mercado de 5.8%. obviamente esto en un perfil anual. Estas se ubicaron en 6.2%, lo cual las ubicó en el avance más alto desde noviembre de 1990, el incremento de precios que han registrado los consumidores más alto en más de 3 décadas. En cuanto a la inflación subyacente, es a la cual deja de lado categorías las cuales tienden a ser un poco más volátiles, como los combustibles o los alimentos. Esta también ampliamente por encima de las expectativas de mercado de 4.3%, al ubicarse en 4.6%, lo cual pues esto lo ubica en su nivel más alto en 3 décadas. Ahí nada más para que tengan esto en consideración, es el lapso de tiempo, pues por allá del 1991 fue cuando yo nací. En Estados Unidos pues no se había registrado una inflación de esta magnitud desde ese entonces. Nos vamos rápidamente ahora a los gráficos, nada más para ir darle un breve vistazo a cómo estos en términos reales los resultados se comparan en lo que se había estado presentando anteriormente. Y obviamente aquí, como podemos observar en pantalla, muy por encima de ese 5.8%, y además considerablemente alto en comparación de lo que se había estado registrando anteriormente. 5.3, vamos a dejarlo ahí en promedio, que obviamente tuvimos un resultado de 5.2 por el mes de agosto. Septiembre 5.4. En teoría se manejaba previamente la cuestión de que obviamente estos altos niveles inflacionarios en cierta manera dependían en base al efecto base. Obviamente, ¿qué quiere decir esto? Que se estaban en comparación o se estaban comparando con periodos inflacionarios o con periodos donde la inflación había sido bastante baja, por allá de abril, mayo, junio, julio. Podemos observar 0.3%, 0.2%, 0.7%. Obviamente esto generando que los incrementos se registraran o se percibieran de mayor magnitud. Sin embargo, pues obviamente ya podemos observar que para la parte de noviembre, octubre, pues ya en términos generales había estado un poco más elevada, no tanto como, o no tan reprimida como había sido el caso de abril. Sin embargo, pues esto no ha generado que se deslinde, por así decirlo, del efecto base. En cuanto a la inflación subyacente, esta en términos generales pues había empezado luego de que durante el mes de junio tocara ese 4.5%. Parecía que empezaba a dar un poco de alivio, por así decirlo, al llegar a cotizar en 4%. Sin embargo, ya en esta última lectura, pues obviamente superando todo lo que se había registrado durante los meses anteriores, y como hablábamos anteriormente, pues también en su nivel más alto en 3 décadas. Que de hecho aquí, bueno, le damos rápidamente un vistazo, como lo comentábamos anteriormente, en cuanto a la inflación principal, es a la cual toma en consideración todos los ítems. Pues ahí está cerca de ese pico que se registró durante los 90, la parte baja de los 90. En cuanto a la inflación subyacente, está un poco más elevada en este escenario. Sin embargo, pues ahí ya está cotizando en torno a los niveles que se vieron en principios de la década de los 90.
En cuanto a cómo se ubicaron estos incrementos de manera mensual, podemos observar que, y como lo comentaba anteriormente, a lo largo del tablero pues se superaron a las expectativas de mercado, tomando la inflación general 0.9% por encima del ese 0.6% que esperaban o se tenían como expectativas para los resultados del mes de octubre. La subyacente también por encima de esas expectativas de mercado, 0.6 en comparación de ese 0.4. Cuando le damos ahí un vistazo a cómo los gráficos se ubicaron, pues en cierta manera podemos ahí rápidamente la inflación general pues se puso ahí a mano, ¿no? Con los niveles registrados durante el mes de junio, mientras que obviamente podemos observar que la inflación subyacente en términos generales pues no tan alta como se registraron por allá de los meses de abril, mayo, junio. Sin embargo, pues un considerable repunte de lo que había empezado ahora sí que a menguarse, ¿no? Por así decirlo, la inflación subyacente, es a la cual deja de lado categorías un poco más volátiles, pero sin embargo pues ahí todavía alta, considerablemente alta, principalmente por lo que se comparado con los números que se registraban previos a la pandemia. Obviamente esto lo que trae a consideración es que la inflación ya no solamente está siendo por categorías especializadas o aquellas que fueron un poco más afectadas, sino que ya la inflación está empezando a expandirse, que ya se está tornando de manera más generalizada, afectando a todos las diferentes categorías, ¿no? Por así decirlo. Le damos un breve vistazo a las categorías que generaron que la inflación anual en general pues se ubicarán en 6.2%. Continúan las materias primas, en términos generales los energéticos, siendo esos principales contribuyentes a que la inflación se ubique en los niveles más altos en más de 3 décadas. Obviamente aquí, como lo comentaba, la gasolina, las materias primas energéticas, el gas de servicio, los autos usados, también otra categoría en la cual ha estado ahí siendo ampliamente afectada. En cuanto a la ropa, 4.3%, alimentos 5.3%, considerablemente alto esos niveles. Y bueno, ahí lo tienen ya las categorías que pues han sido más afectadas, por así decirlo. Un punto el cual quiero tomar o considerar rápidamente antes de que nos vayamos a cómo estos resultados económicos han afectado a los mercados financieros es las probabilidades de incrementos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Obviamente, como recordamos, este es el último vistazo que tengo a las probabilidades. Esto lo llevé a cabo durante el mes de septiembre. Podemos observar que ahí prácticamente los mercados se mantenían comprando la perspectiva de que la inflación era transitoria, que no muy probablemente iba a haber necesidad de que se tuviera que ajustar de manera más pronta la política monetaria, incrementando obviamente las tasas de interés. Sin embargo, tras los resultados que se registraron durante la jornada del día de hoy, podemos observar cómo ya está cambiando ampliamente la perspectiva de que posiblemente la Fed tendría que actuar de manera más pronta. Obviamente, como observamos por allá del mes de marzo, mayo, todavía los mercados ni siquiera consideraban que hubiera un incremento de tasas de interés. Aquí podemos observar cómo ya tras los resultados económicos y lo que ha estado cambiando recientemente, pues ya para el mes de marzo hay probabilidades del 17.2% de que se presente o que la Reserva Federal de Estados Unidos proceda a incrementar su tasa de interés en 0.25%, llevándolo al rango de 0.25 a 0.50. Conforme nos adentramos mayo, junio, de hecho ya para junio las expectativas son más altas de que se genere o que se lleve a cabo un incremento de tasas, lo cual obviamente pues totalmente descartado previamente. Obviamente durante la reunión del mes de noviembre pues la Fed o el FOMC mencionó que iba a comenzar a reducir su programa de adquisición de activos, el cual en base al ritmo que declaró iba a terminar por ya a mediados del año del 2000, a mediados del 2022. Obviamente aquí ya los mercados de hecho se están adelantando y están asignando probabilidades de que de hecho podrían incrementar tasas al mismo momento en el cual se estaría terminando o finalizando el programa de adquisición de activos. Obviamente totalmente diferente a lo que la narrativa que ha estado presentando la Reserva Federal de Estados Unidos. Como comentaba previamente, mencionaron que iban a proceder a reducir los activos, sin embargo mencionaron que todavía está fuera de la perspectiva los incrementos de tasas. Sin embargo, pues los mercados ahí, y como podemos observar en pantalla, pues mostrando una perspectiva totalmente diferente.
o esto de manera más coloquial, no se la están comprando a la Fed, están apostándole a que muy probablemente van a tener que ajustar de manera más pronta. Esto clave para lo que se registraron en los mercados durante la jornada de mitad de semana, ya que pues esto obviamente apoyó por ahí, como lo vamos a observar ahorita, al dólar estadounidense y a aquellos instrumentos los cuales también, bueno, como el oro, que pues tienden a ser de protección contra fuertes incrementos inflacionarios. Nos vamos a los gráficos y obviamente pues hay que darle un vistazo al dólar estadounidense. Como lo comentaba anteriormente, han incrementado las posibilidades o las probabilidades, al menos por parte del mercado, de que la Fed estaría teniendo que ahora sí que ajustar de manera más pronta. Obviamente esto pues le ha apoyado al dólar estadounidense. Obviamente aquí estamos tomando en consideración el índice del dólar estadounidense, el DXY, obviamente es el cual toma en consideración los principales socios comerciales de Estados Unidos. En este escenario obviamente una configuración bueno, como podemos observar previamente, se quebranta esta directriz bajista proveniente de los máximos de septiembre. Obviamente aquí en ese proceso pues estuvo un poco tardío en lo que fue a buscar los máximos mencionados durante ese noveno mes del 2020. En este escenario, obviamente en base a cómo se generó la acción de precios, pues esta terminó quebrantando ese nivel de resistencia. En este escenario, obviamente para las próximas jornadas pues va a haber que observar si efectivamente es una válida ruptura, si no es simplemente una falsa ruptura y la acción de precios vuelve a caer por debajo de esta resistencia. Obviamente aquí lo que hay que buscar en términos generales pues sería que bueno, entre en juego el efecto polaridad, previa resistencia, nivel de soporte, y si se logran mantener los 94,86, esto pues nos daría una mayor validez de que todavía hay un camino más por seguir al alza en cuanto a dólar estadounidense, en cuanto a posible nivel de resistencia o posible nivel objetivo en esta estructura alcista. Pues los máximos registrados por allá de mitad del 2020, por el mes de junio, pues serían esos niveles a tomar en consideración, 97,65. Obviamente aquí lo que quiero rápidamente empezar a tomar en consideración, previamente, bueno, yo en lo personal tenía un perfil un poco más bajista para el dólar estadounidense, principalmente porque se había logrado quebrantar a la baja esta directriz alcista proveniente de los mínimos del 2011. Posteriormente, pues todo en lo personal parecía indicar que se iba a poder quebrantar esos máximos mínimos del 2018. Una disculpa, sin embargo, pues podemos observar cómo en este proceso pues se terminó generando lo que viene siendo considerado como un doble piso, a efectos por allá del mes de agosto, o vamos a dejarlo de manera más clara ya durante arranque del mes de octubre, pues se logró quebrantar o activar en cierta manera este doble piso. En teoría, obviamente esta configuración técnica nos estaría indicando, o obviamente como suelen o tiende a ser operada esta configuración, pues que el dólar estadounidense todavía tiene camino al alza. En este escenario obviamente hay que recordar, se toma en consideración la volatilidad o la distancia de esta estructura, se extrapola a partir del punto de ruptura. En teoría esto nos estaría llevando aproximadamente a los 97 puntos para el índice. Damos rápidamente un breve vistazo, y esto también es otro de los factores por los cuales pues yo en lo personal me ahora sí que acomodaba, por así decirlo, en torno a un perfil un poco más bajista, principalmente como se había quebrantado esta estructura de máximos a mayor nivel. Obviamente los recuadros aquí en verde, sin embargo bueno, se terminaron ya no extendiéndose, se dio paso a una estructura bajista, máximos y mínimos a menor nivel. Por consiguiente, pues ahí tenía una expectativa de que se podrían buscar como mínimo los 87 puntos. Sin embargo, pues no parece ser ese el proceso en el que nos encontramos. Todavía podría ser un escenario en el cual, bueno, pues se va en búsqueda por allí de ese 97 que mencionaba anteriormente, ese nivel, en base a lo que teníamos en consideración por parte de ese doble piso. Esto nos estaría llevando a ese 38,20. Ahí podría ser una estructura o una configuración técnica, por así decirlo, a partir de la cual pues todavía estamos en el proceso de generación de mínimos a menor nivel. Simple y sencillamente fue una pausa. Lo que obviamente lo vuelve un poco más incierto es el escenario de que no se logró generar un mínimo a menor nivel durante, pues por así decirlo, el presente año. Lo vuelve más incierto. Obviamente lo que queremos cuando se está buscando un perfil bajista pues es una estructura bien definida de máximos y mínimos a menor nivel. Por el contrario, con un perfil alcista pues ahora sí que a mayor nivel esos máximos y mínimos. Sin embargo, pues ahí está. Todo pareciera ser, para no complicarles un poco la situación, de que está un poco favorable, está considerablemente favorable, y muy probablemente estaríamos yendo en búsqueda de esos 97. Pareciera ser ahí una confluencia de resistencias, como lo podemos observar
en el escenario semanal, pues está ahí ese objetivo del doble piso. En el lado mensual pues tenemos obviamente este retroceso de Fibonacci de la previa estructura bajista, y obviamente vamos a darle un breve repaso. Pues también ahí está en confluencia de hecho los máximos que comentaba por allá del mes de junio. Por consiguiente, muy probable, todo pareciera ser que ese es el objetivo destino para el dólar estadounidense. Le damos un breve vistazo a el precio del oro, simplemente porque es una de las principales o de uno de los principales instrumentos, uno de los que nuestros traders están más ahora sí que interesados en conocer lo que está sucediendo. Y obviamente, como lo había comentado durante el arranque de semana, pues se iba muy probablemente ir en camino o iba en camino hacia esta directriz bajista. De manera adicional, pues se envalentaron los compradores y han puesto a prueba ese siguiente nivel de resistencia que lo mencionaba, el 23,60. De momento pareciera ser que se está encontrando ahí resistencia. No descartaría pues que empiecen a ejercer un poco de poder los vendedores. Obviamente aquí lo que hay que, si se quiere todavía mantener ese perfil constructivo alcista, en el cual, como comentaba durante el video del lunes, que podríamos buscar esos máximos históricos, pues lo ideal sería que la cotización pues no caiga por debajo de la directriz bajista. Obviamente aquí puede ser una operativa la cual empieza a rezagarse en cuestión de volatilidad, empieza a ser un poco más lateral, bien, y puede empezar a caer un poco simple, siempre y cuando pues se mantenga por encima, por así decirlo, de esa directriz bajista. Ya por último, para cerrar este video, obviamente le damos un breve vistazo a las perspectivas que ha generado este dato económico. En cierta manera, la primera que se nos viene a la mente es que las presiones inflacionarias se están ampliando, lo que podría generar que la inflación se mantenga elevada durante mucho más tiempo de lo que esperan por parte, o lo que esperan los funcionarios por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Otra perspectiva, la inflación podría permanecer incómodamente alta hasta bien entrado el 2022 en medio de complicaciones en las cadenas de suministros globales. Obviamente es algo que ha estado afectando ampliamente o ha sido uno de los principales catalizadores de la inflación. Obviamente amplio apoyo tanto por parte monetario como por parte fiscal, fuerte reapertura económica. Obviamente las cadenas de suministros pues no estaban ahora sí que listas o preparadas para esta fuerte reapertura. Obviamente también hay que tomar en consideración que ha cambiado un poco el sesgo. Obviamente la gente no estaba siendo tan activa en cuestión de servicios, se enfocaron más al consumo de bienes. También ahora sí que llevando de hecho la demanda a niveles no previamente registrados. Todo esto, tanto como por parte de la oferta, pues no estando a ese nivel necesario, y la demanda extendiéndose muy por encima de lo que previamente se había estado manejando, pues han sido los principales factores, ¿no?, que han estado impulsando los precios. Por último, la última consideración, presiones inflacionarias están haciendo cabida en el mercado laboral, donde una aguda escasez de trabajadores está impulsando los salarios al alza. Cuidado con eso, porque como lo comentábamos anteriormente, esto podría generar que ya no solamente sea a factores o la inflación sea ahora sí que el residuo de un poco casos más en específico, sino que ya se esté generalizando. Y bueno, obviamente pues ahí ya lo tienen en las perspectivas que este dato económico nos ha generado. Damas y caballeros, ahí lo tienen ya, nuestro análisis sobre los datos económicos de mitad de semana, los datos inflacionarios en Estados Unidos. Espero que el material compartido les haya sido de beneficio, y obviamente si tienen alguna perspectiva diferente, pues no olviden compartirla con nosotros en el apartado de comentarios. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego.